Génesis, clase 2, audio 4. Muy bien, estamos en la parte final del capítulo 4 de Génesis, y ahí vamos a ver, en lo que resta del capítulo, lo que es la descendencia de Caín, ¿no? Va narrando una genealogía de Caín. Y en el capítulo 5 vamos a ver lo mismo, una genealogía de Set. Set es un hijo que van a tener Adán y Eva después de la muerte de Abel, ¿no? Y de alguna manera Dios va a empezar a mostrar ahí una genealogía, y no vamos a leer todos los versículos porque, bueno, no es que no sean importantes, obviamente lo son, pero como el objetivo es poder llegar, aunque sea en parte, a ver al final de Génesis, bueno, no vamos a poder quizás detenernos tanto tiempo en cada versículo. Pero simplemente lo que vamos a hacer es mencionar a algunas de las personas que se mencionan en estas genealogías y explicar algunos versículos, ¿no? Al escribirse de la genealogía de Caín, bueno, va a estar de paso diciendo cómo la civilización, cómo la humanidad fue comenzando, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 20 habla de Jabal, uno de los descendientes, dice que fue padre o fue el iniciador, sería, de los que habitan en tiendas y crían ganados. Después va a hablar de Jubal, que fue padre, o sería más bien iniciador, el precursor de todos los músicos, ¿no? De los que tocan arpa y flauta. Y después va a hablar de Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿no? Y de paso aquí nos va como muy por arriba, nos va contando cómo el hombre empezó a, a desarrollarse en la parte tecnológica, digamos, y cómo fueron, y los oficios, ¿verdad? En los inicios. Y luego el versículo 23 va a hablar de otro descendiente de Caín, Lamec, que tomó a dos mujeres. Ahí lo leemos, ese versículo 23 y 24, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y lo que está diciendo acá es que Lamec es que él estaba dispuesto a vengarse, a matar a una persona que lo había herido a él. Y él dice, bueno, si Caín, que asesinó a sangre fría a Abel, a su hermano, Dios dijo que iba a ser vengado, 7 veces, bueno, en mi caso correspondería que sea 70 veces 7, porque lo de él era mucho más justificado de lo que había hecho Caín. Versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y aquí tenemos el nacimiento de Set, del cual se va a especificar toda su genealogía en el capítulo 5. Pero bueno, Set fue aquel que ellos tuvieron después de la muerte de Abel. Y aclara al final del versículo 26 que Set tuvo un hijo Enos y que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No sabemos bien qué pasó, pero lo que entendemos es que sobre todo esta línea de la descendencia de Set, las personas empezaron a buscar a Dios. O sea, hubo parte, como siempre, un remanente de la humanidad caída que empezó a buscar a Dios de todo corazón, ¿no? Y quizás de eso se va a hablar más en el capítulo siguiente. Entonces llegamos al capítulo 5 y aquí se va a contar toda la genealogía de Set en particular. Nos sorprende ver la extensión de la vida que tenían en aquel tiempo, antes del diluvio, las personas, 800, 900 años. Creemos que esto, como dijimos, es histórico, no es ninguna metáfora, no hay ningún error. Habla de personas con nombre propio, habla de la edad que tenía cuando tuvieron los hijos, cuántos años vivieron esos hijos, cómo se llamaban. O sea, esto es una crónica, una genealogía que en la antigüedad era algo muy, muy importante, y para el pueblo de Israel en particular, a quien está dirigido primariamente el libro de Génesis,
las genealogías eran algo fundamental. Y las genealogías, por supuesto, no es una parábola, no es una figura, son datos concretos de padres e hijos, ¿no? Y eso es lo que encontramos acá en el capítulo 5. De todas estas personas, bueno, obviamente sobresale el versículo 19, va a hablar de Enoc. Dice allí, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, se engendró hijos e hijas, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y acá estos breves versículos hablan de este hombre, Enoc, un hombre que caminó con Dios, que vivió 365 años de fidelidad, ¿no? y que Dios no lo dejó morir. Vamos a ver que esto solamente se va a repetir en Elías, ¿no? Pero Enoc es el primero aquí que no se cumple eso, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La excepción fue este hombre, que era un hombre temeroso de Dios, que caminó con Dios, que buscaba a Dios y que dio testimonio de Dios. Y luego tenemos el Matusalem, capítulo 25, hijo de Enoc, que bueno, en el dicho popular el nombre más viejo, que en realidad en la Biblia lo es, el que vivió más años, porque vivió 969 años, dice el versículo 27. Y es interesante, ¿no? Porque cuando uno hace la cuenta, y esto es otra evidencia que esto es una cuestión histórica, porque la Biblia no hace mención específica de esto, pero cuando uno hace las cuentas de los años que vivió Matusalem y los años que pasaron hasta que nació Noé y los años que pasaron hasta que Dios decretó la construcción del arca y los años que pasaron hasta que comenzó el diluvio y que murió toda la humanidad, precisamente uno llega haciendo la cuenta, llegas a la conclusión de que Matusalem murió el mismo año que comenzó el diluvio. Y es más, el nombre Matusalem, la raíz del nombre Matusalem, la raíz de ese nombre significa algo como diciendo que cuando él muere se emite el juicio, ¿no? Entonces ya el nombre mismo era una profecía de este hombre, que vivió más años que cualquier otro. Y que creemos que no murió por no entrar al arca, murió de viejo, pero murió el año, cuando él muere, inicia el juicio. Coincide exactamente el año de la muerte de Matusalem con el inicio del diluvio. Muy bien. Y entonces llegamos al versículo 29 del capítulo 5 y dice, 28, dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y acá llegamos a la vida de Noé. Y vamos viendo en estas genealogías cómo los hombres ahí hablan de Jehová y que había una línea, digamos, una línea de descendencia que trataron de buscar a Dios, que guardaron esa fidelidad de Dios en medio del pecado que después vamos a ver se había impuesto en toda la humanidad. Así que bueno, llegamos de esta manera al final del capítulo 5 y vamos a comenzar entonces con el capítulo 6 de Génesis. Leemos en el versículo 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, aquí tenemos, y va a decir que los hombres comenzaron a multiplicarse, y va a hablar de algo que es bastante
controversial, ¿no? Acaba de hablar de las hijas de Dios, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que se mezclaron, tuvieron hijos, y que Dios vio eso como algo muy malo, y Dios juzgó y dice, el hombre es así, él es carne, sus días serán 120 años. Y acá es como que él va a decidir, Dios establece, no es que eso pasó inmediatamente, pero Dios toma una decisión y ahí dice que la vida del hombre iba a ser mucho más corta de lo que era hasta ese momento. Eso nos da la pauta que verdaderamente la vida del hombre era mucho más que 120 años. Si no, no tendría sentido esto que dice Dios acá. Estaba cortando en mucho lo que vivían las personas, ¿no? Y eso es un acto de misericordia también, ¿no? Uno a veces piensa que si una persona viviera 900 años, bueno, seguramente se convertiría en algún momento de su vida, porque tendría mucho tiempo para pensar en su vida, para verificar que el pecado no satisface, que tendría muchas más oportunidades de escuchar de Dios y de arrepentirse y de volver a Dios. O sea, uno podría pensar esto, pero la verdad es que es todo lo contrario. O sea, el hombre vivía todos esos años y en vez de acercarse a Dios, se alejaba más y más de Dios, ¿no? Y que probablemente si Dios no hacía esto, el hombre se destruiría por completo, ¿no? Por la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, si a los creyentes les cuesta vivir una vida corta en fidelidad, si vivieran 1000 años, es muy probable que no sería para bendición, sería para perjuicio, ¿no? Entonces Dios dice, Él es carne, ¿no? Y van a vivir 120 años. Dios toma esta decisión. Bien, sigamos, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron llamados los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y acá tenemos esta situación que hay mucha discusión y controversia, quiénes eran los hijos de Dios o los hijos de los hombres. Una posición, la más clásica, habla de que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, que tuvieron hijos con las mujeres, ¿no? Y que esos hijos entre ángeles caídos y mujeres fueron esos gigantes. Bueno, hay ciertos versículos, no vamos a profundizar un análisis, un estudio sobre esto. Hay varios versículos que podrían apoyar allí en Judas, en otros lugares, esta interpretación. Otra interpretación es que en realidad los hijos de Dios tienen que ver con los que hablaban en el capítulo 5, la línea que descendía de Set, que ya por los nombres que se nombraban, vemos que todo que es Matusalem, son nombres que terminan con él, que mencionan a Dios. Algunas frases que hemos leído, vemos que había personas que invocaban el nombre de Jehová, que se mantenían fieles a Dios, y que en cambio las hijas de los hombres probablemente eran todo el resto que no eran hijos de Dios, y que al fin y al cabo lo que terminó pasando es que se mezclaron los fieles con los infieles, y eso, como siempre, no da resultado más que cuando un fiel se mezcla con un infiel, salen fieles, sino todo lo contrario, ¿no? Eso termina arruinando aún a los que servían a Dios o a sus hijos, ¿no? Y lo podemos ver en la historia de los reyes, cuando pasó eso, y en diferentes situaciones, ¿no? En la palabra de Dios. Pero bueno, o sea, si bien es un tema de discusión, no lo vamos a ver. Yo personalmente creo que es mucho más natural tomar esta segunda interpretación, ¿no? La verdad, el hecho de que los ángeles puedan tener hijos
es algo ya de por sí muy extraño. La Biblia, Jesús mismo dijo que los ángeles no son seres que fueron creados, que no mueren y que no se reproducen, o sea, no tienen hijos, no se casan. Sería realmente una cosa muy, muy, muy extraña. Pero bueno, la Biblia, cuando nos da mucha información, bueno, podemos pensar de una manera o de otra, pero lo más natural es probablemente pensar que lo que pasó fue esto, ¿no? Fieles mezclándose con infieles y arruinando quizás la única parte de la humanidad que quedaba, que buscaba el nombre de Dios.